A los pobres que tenía trabajándolos para él, les quitaba parte de su salario, según se entiende, según comprendo, y esos movimientos financieros iban dirigidos ya no solamente para el propio David Racero, sino para su hermano y para su papá. Uno de esos depósitos por 5.320.000 pesos fue hecho a la cuenta de David Racero desde la sucursal del BBVA de Puerto Carreño, Bichada, el 24 de diciembre del año 2018 a las 8:44 de la mañana, imagínense, en 2018. La consignación fue efectuada en la capital del Bichada, de la que es oriundo el señor Gidis Gaona, quien ha sido miembro de la UTL de Racero, como también lo ha sido su esposa, Estefanía Montoya, quien hace un tiempo intentó justificar los depósitos al congresista como préstamos temporales. O sea, supuestamente sus empleadas le estaban prestando al jefe, ¿no? Señores, la siguiente noticia tiene que ver nada más y nada menos que con David Doble Racero. ¿Que quién es? Pues señores, recordemos, el mismo que en su momento ha tenido prácticamente que dar explicaciones, ya no solamente ante el pueblo colombiano, sino también ante la justicia, porque abusaba en plena época de pandemia de unos empleados que tenía en un Fruver en Bogotá, ¿sí? Que los sobreexplotaba sin nada de derechos laborales ni nada por el estilo, los estaba prácticamente que deslechando, los estaba exprimiendo hasta la última gota. Pues resulta ser que a través de el periódico y el medio de comunicación Los Danieles, de Daniel Coronel, de Cambio, pues prácticamente que se reveló otra perlita. ¿Adivinen qué? Estaban utilizando a la propia gente que trabaja en la unidad de trabajo legislativo del propio congresista David Doble Racero, nada más y nada menos, que les estaba obligando a pagarle los mercados, les estaba obligando realmente a prácticamente como devolverles. O sea, les explico cómo funciona esto. Cada congresista tiene un equipo de trabajo que se los pagamos todos los colombianos, ¿eh? Entonces, muchas veces ha pasado con congresistas realmente corruptos que coloca allí en la UTL a personas y les a dedo y les dice, listo, yo los voy a colocar aquí, pero si el sueldo es de 8 millones, usted me tiene que pagar de 8 millones de pesos, me tiene que pagar a mí 4 millones. ¿Eh? Bueno, más o menos, al parecer, aparentemente, presuntamente, esto sería lo que habría pasado con este ratero de David Doble Racero, que, bueno, aquí en pantalla les coloco la imagen de este sinvergüenza. Ahí lo pueden ver en pantalla. ¿Qué nos dice? Bueno, miren esto. El mercado regalado. 3 miembros de la unidad del trabajo legislativo de la UTL de David Racero han efectuado depósitos en cuentas bancarias del representante a la Cámara o de familiares y allegados suyos. El descaro fue tal que incluso le pagaron el mercado de su casa durante la pandemia. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tiene pruebas de esos movimientos financieros y decidirá después de su indagatoria si le dicta medida de aseguramiento al congresista. La investigación a Racero no se limita al uso de un miembro de su UTL pagado con dineros públicos como empleado de su Fruver. Eso ya sería suficientemente grave, pero hay algo peor. En poder de la Corte Suprema hay depósitos y transferencias de integrantes de su UTL a cuentas del representante David Racero. Los estaba exprimiendo a la gente que nosotros le pagamos que para que le trabaje a su vez al propio Racero. Imagínese, pero es que ahí no termina todo. Imagínese. En poder de la Corte Suprema hay depósitos y transferencias de integrantes de su UTL a cuentas del representante David Racero, de su hermano Jorge Luis Racero y de su padre Jorge Eliezer Racero, así como pagos por las compras de mercado para su casa. ¿Eh? Increíble, mano. Increíble. O sea, a los pobres que tenía trabajándolos para él, les quitaba parte de su salario, según se entiende, según comprendo, y esos movimientos financieros iban dirigidos ya no solamente para el propio David Racero, sino para su hermano y para su papá. Uno de esos depósitos por 5.320.000 pesos fue hecho a la cuenta de David Racero desde la sucursal del BBVA de Puerto Carreño, Bichada, el 24 de diciembre del año 2018 a las 8:44 de la mañana, imagínense, en 2018. La consignación fue
fue efectuada en la capital del Bichada, de la que es oriundo el señor Gidis Gaona, quien ha sido miembro de la UTL de Rasero, como también lo ha sido su esposa, Estefanía Montoya, quien hace un tiempo intentó justificar los depósitos al congresista como préstamos temporales. O sea, supuestamente sus empleadas le estaban prestando al jefe, ¿no? Aquí están los depósitos, toda la cuenta de banco, increíble. Gaona salió del Congreso de trabajar con Rasero en medio de un escándalo por acoso sexual a una joven y terminó contratado por una suma considerable en la Consejería Presidencial para las Regiones. La consejera se llama Luz María Múnera. Pronto tendremos noticias de ella. La Corte Suprema también tiene copia de una transferencia por 2 millones de pesos efectuada desde la cuenta de la vivienda de la asesora de la UTL de Rasero, Viviana Marcela Moreno, al hermano del congresista Jorge Luis Rasero el 29 de abril de 2019. Aquí están todas las pruebas, ¿no? Increíble. Apenas 9 días después se registró un depósito por otros 2 millones de pesos. La asesora Viviana Marcela Moreno consignó esa cantidad a la cuenta de Mariana Hernández, quien era en ese momento la compañera permanente de David Rasero. La transacción fue hecha el 8 de mayo del 2019. En ese mismo día, David Rasero hizo 2 retiros desde el cajero de la vivienda en el centro comercial Masurén por 1.780.000, es decir, usó la cuenta de su entonces esposa para recibir y luego retirar la plata consignada por su subalterna en el Congreso. Según los documentos de la Cámara de Representantes, por aquella época Viviana Marcela Moreno ganaba 9.937.392 pesos antes de deducciones. Es decir, en 9 días le entregó a familiares de David Rasero el equivalente a una quincena. En Navidad, los regalos parecían correr por cuenta de la asesora legislativa. Los investigadores tienen en su poder copia de una transferencia por 4 millones de pesos realizada el 22 de diciembre a las 9:39 de la mañana. El beneficiario del aguinaldo es Jorge Eliezer Rasero, padre del Congreso. O sea, le llegó el aguinaldo. Le llegó el aguinaldo en plena Navidad, en plenas fechas dicembrinas. 4 millones de pesos por parte de una de las empleadas, ¿no? Entonces, Dios mío, ahí no pararon las cosas. De acuerdo con algunos de los soportes de 2020, desde la cuenta de Viviana Marcela Moreno se pagó repetidamente el mercado de la casa de David Rasero durante la época de la pandemia. Las estaban obligándole a pagarle el mercado al jefe. El miércoles 1 de abril, Mieco Despensa recibió el pago de las compras de David Rasero por 1.913.184 pesos. Ese establecimiento recibía pedidos de alimentos de la casa del representante Rasero. La plata vino de la cuenta de Viviana Marcela. Al mes siguiente, el miércoles 6 de mayo, el pago vino otra vez de Viviana Marcela por 162.180 pesos a Agrosolidaria, una tienda de productos agrícolas en Bogotá. Apenas habían pasado 3 días cuando Mieco Despensa recibió otro pago de la asesora para la compra de Rasero, esta vez por 396.814 pesos. Hay al menos 6 pagos adicionales por diversos montos hechos por Viviana Marcela Moreno a Agrosolidaria. Los soportes están en el poder de la Corte Suprema. Ya ha transcurrido un año desde que empezaron las denuncias contra el congresista. La justicia está haciendo su trabajo. La Procuraduría parece más demorada, pero la mayor lentitud ha sido la de su partido. Ninguna acción ha tomado el pacto histórico frente a las evidencias sobre la conducta del representante de la Cámara, que espera convertirse el año entrante en senador. Increíble, a ver. Para darle la vuelta a los contratos de prestación de servicio, vota el 17 de junio Petro presidente. Y ese video lo publica el propio David Rasero, que es el completo abusador de sus propios empleados. Doble rasero, ladrón, mentiroso, solapado, esclavista, explotador, estafador, corrupto, inmoral. Como tu papá y tu tío es de familia. Das asco, no solo por su aspecto grasiento, sino por tu moral. Petrista infame, pones a tu UTL a pagarte el mercado. Pues bueno, el propio David Rasero aquí sacó un comunicado. Pues dice que palabras más, palabras menos, que es un ataque, que porque realmente no quieren el cambio que él representa. Pero bueno, sin vergüenza en todo el sentido de la palabra. Mire, El mercado regalado, la novela de los depósitos de la UTL. Mire la cantidad de movimientos para pagarle el mercadito a David Doble Rasero, que ahorita viene a decirnos que por qué no toca votar
por la derecha en Colombia, porque supuestamente es autoridad. A ver. El común denominador de la derecha es su discurso de odio que llama constantemente a la violencia. ¡Justicia! ¡Se le da de baja! Desaparecidos de Soacha no fueron a recoger café. Utilizan hasta como lemas de campaña la muerte del otro. Que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo, que hará todo lo que esté a su alcance. Colocan a Abelardo, ¿no? Ay, todos contra Abelardo, el toconave. Para destriparlos como corresponde. Justifican hasta el magnicidio de la OP o de los falsos positivos, seguramente con la intención de volver a legitimar que vuelva a ocurrir. Que es inaceptable recordar el genocidio contra la Unión Patriótica para tapar este magnicidio. De vez en cuando sale uno de ellos exigiéndole a las Fuerzas Armadas que le den un golpe de Estado al presidente. Quiero manifestarle a los miembros de la fuerza pública, la lealtad no es al presidente de la República. Promueven sus ideas de odio en los foros y en los eventos de los grandes gremios, donde lo más preocupante es que algunos de los asistentes terminan aplaudiendo. Que mi gobierno lo único que tendrá es balín. Se acabó esa guachafita. Y estos mensajes se amplifican en los grandes medios, sin que ningún periodista los cuestione. A esa plaga hay que erradicarla. 9-2 minutos es la voz de Abelardo del Construyendo de esa manera la narrativa de la violencia. ¡Vamos lo que viene! ¡Vamos lo que hay! Esa violencia de la que Colombia ha querido salir durante décadas. Lo peor que nos puede pasar en el 2026 es que vuelva al gobierno esa violencia que ellos encarnan. Ojo con el 2026. Van para afuera. Van para afuera. Al psiquiatra o ir a un cura y hacerse un exorcismo. Bueno, van para afuera, los vamos a sacar, le vamos a destripar el discurso. Señores, me despido, gracias a todos los que han llegado hasta este momento del directo. Me despido, no siendo más, se cuidan. Que Dios salve a Colombia y firmes por la patria. Hasta luego.